Buenos días, soy Juan Ramón Segarra de Finca Segarra, agente inmobiliario. Estoy especializado en la zona del Baix Penedès y el nord del Tarragonés y hoy estoy en compañía de Pere Maimi. Bueno, es un compañero al cual admiro mucho. Yo le conocí en su etapa Sira. Para nosotros, bueno, para un grupo de gente que tenemos ya casi todos una cierta edad, ¿no? Pues fue una persona bastante importante, nos ayudó mucho, nos dio mucha formación. Bueno, tengo un buen recuerdo de él, ¿no? Y actualmente es el fundador de la consultoría. Me cago en Dena, se me Tres, dos, acaba. seis, nueve. 3269. Eh, bueno, de la consultoría, ¿podríem tallar o no? Sí, de la Y si consultoría, no, que queda natural, no te preocupes. de la consultoría 326 ¿no? Bueno, vamos a hablar en castellano, aunque alguna vez seguramente se nos escapará el catalán porque, bueno, nos conocemos hablando en catalán y es difícil muchas veces irse al castellano, ¿no? Bueno, yo quería hablar hoy con Pera, ¿no? Bueno, me gustaría mejor que te presentaras tú, ¿no? Oye, primero de todo, muchas gracias por esta introducción. Eso primero. Segundo, qué ilusión que tengas este recuerdo de mí, porque hace ilusión de que hemos estado muchos años ahí dándole duro Me e enseñaste, intentando ayudar. me enseñaste mucho de hipotecas. Sí, imagínate. Y finalmente, que no me gusta, no me gusta, y te lo digo con cariño, esto que digas de, bueno, gente que ya hace años, estamos al pie del cañón, tú. Ya, lo que pasa es que Estamos a yo tope. estoy hablando, sí, sí, no, no, además yo soy de los que voy a trabajar hasta el final, o sea, Por eso digo que no sé vivir sin trabajar, porque bueno, es un trabajo el mío que me gusta bueno, yo no sé si lo sabes, pero creo que no lo sabes, pero para mí es el último año que voy a estar con todas las responsabilidades. Bueno, yo tengo una hija, ¿no? Que continúa en el sector inmobiliario, de hecho se queda con la empresa y ella el próximo ejercicio ya lo abrirá ella. O sea, quiero decir que yo voy a estar dando soporte y probablemente como un comercial más y especializado siempre en propietarios, que bueno, es lo que a oye, mí algo siempre me me... habían dicho, pero de hecho es otro caso de estudio, ¿no? El hecho de que una pyme familiar pase a la siguiente generación siempre es un caso de éxito, ¿no? Pues sí, bueno, Porque viene pasa respaldado de un padre que lo ha hecho bien y una hija que apuesta por lo del padre no, y va a hacer lo aún suyo. más lejos, viene del abuelo. Imagínate, o sea que Del con más abuelo y de la razón. abuela. Y han continuado el padre, Tercera generación. sí, han continuado el padre y la madre. Y ahora, curiosamente, bueno, se ve que el modelo de negocio a mi hija le gustaba y ahora continúan ella y su marido. Imagínate. Su marido se ha incorporado recientemente. Fíjate que hay pocos niños que cuando son, ¿no? Cuando tienen 7, 8 Bueno, años dices, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Quién te dice? Yo inmobiliario. No hay demasiados de estos. probablemente tú no te acordarás, pero mi hija ha asistido a varios cursos que tú has dado, ¿no? No sé si te acuerdas de ella muy bien o Ahora no. me pones en jaque. Bueno, me lo pensaba, ¿no? Pero la idea de hablar contigo vino de ella, en Ah, cierto pues modo. oye, un abrazo, un Me abrazo dijo, y hombre, gracias. tendríamos que hablar de formación. ¿Y quién se le ocurrió? Pues, bueno, también se le ocurrió, evidentemente, a Ignacio Castillo, ¿no? Sí, ¿no? Pero, Otro referente, bueno, sí, sin meterme yo como referente, pero es uno de los pero referentes el en segundo que España. le vino a la memoria fue precisamente tú, ¿no? Y, bueno, Un honor, un honor. que con Ignacio también tenemos un tema pendiente, o sea que, en fin. Bueno, a mí en definitiva el motivo de vernos hoy y aquí era porque me interesa mucho poner en valor nuestra profesión, ¿no? Porque, bueno, no, o sea, veo que bueno, veo de todo, ¿no? Pero, bueno, de hecho también es cierto que en nuestra profesión y tú lo sabes muy bien porque además te dedicas al tema de la formación, ¿no? En nuestra profesión hay como un mercado de oferta de agentes inmobiliarios que va a dos ritmos, ¿no? El que está siempre con la preocupación de estar bien informado, bien formado y dar un buen servicio, ¿no? Y el que coge aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? O sea, el típico vendedor de crecepelo, ¿no? Sin ningún tipo de estructura, ¿no? Mi amigo Ignacio Castillo siempre dice el hombre orquesta, Sí. ¿no? El que es capaz de tocar la batería a la vez que el piano, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo sé que tú eres una persona muy experta en formación, ¿no? Y a mí me interesa mucho, pues, poner en valor nuestra profesión, ¿no? Yo te voy a abrir un poco el melón, ¿no? Diciendo, porque venía pensando esto por aquí, ¿eh? Te voy a poner dos ejemplos de cómo se puede hacer, de cómo se pueden hacer la misma cosa de dos diferentes formas, ¿no? Y en un caso concreto, pues voy a hablar del pan, te parecerá una tontería, pero en un caso concreto, pues el pan tiene muy buen gusto, ¿no?
Y hablando del pan, pues te voy a decir que tú puedes comprar, bueno, o sea, pan en muchos sitios, ¿no? Pero si te vas a un horno de pan tradicional hecho de una forma artesanal y ho suques amb tomàquet i et fots un pernil bo, ¿no? Pues eso tiene un sabor, vamos, espectacular, ¿no? ¿Qué diferencia? Sí, todo es pan, ¿no? Lo que pasa es que si quieres comer buen pan, ¿no? Pues tienes que ir a un horno de pan tradicional, que sepas de tu pueblo o de cualquiera de los pueblos de España, ¿no? Pues lo comparo un poco con mi profesión. Si quieres vender una finca bien, pues necesitas un buen negociador, ese buen negociador necesita una formación, etcétera, ¿no? Y después el otro, que probablemente si lo ve algún compañero mío se molestará, pero lo digo con mucho cariño, ¿no? Yo soy bicicletero, muy bicicletero, ¿eh? De hecho tengo dos de bicis, o sea, hago carretera y hago montaña, ¿no? Yo hasta el momento, y llevo bastantes años saliendo, no me he quedado nunca tirado. Bueno, con excepción de una vez que se me rompió la cadena y un compañero lo resolvimos como pudimos y tal, ¿no? Pero quizás por desgaste, ¿no? Pero he recogido a muchos compañeros o he visto a muchos compañeros que los han tenido que buscar. La diferencia, ellos se descargan un tutorial y se arreglan la bici. Yo tengo un mecánico de confianza de toda la vida, ¿no? Entonces no me he quedado tirado nunca. Evidentemente todos llegamos al final, ¿no? Pero ¿está la profesionalidad o no, no? Entonces, bueno, un poco, como te decía, a mí lo que me interesa es que tú pues, me ayudes a poner más en valor nuestra profesión, ¿no? Con tus conocimientos. Además, hay un tema con el tema del pan, con el tema de la bicicleta, no voy a entrar tanto, pero no lo conozco, pero con el tema del pan hay un tema que es no solo es el gusto, es la salud, ¿no? Es decir, También, que tú también. comes un pan regulinchi y tiene ciertos efectos posteriormente a haberlo ingerido. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, a pesar del gusto. Con los dos ejemplos que te he puesto, quiero decir... No, lo tengo claro por dónde quieres ir a parar. Sí, quiero decir que evidentemente tú puedes venderte un piso tú mismo. Sí. Idealista, Fotocasa, Habitaclia, no sé si me dejo alguno más, digo los más importantes, porque no quiero hacer publicidad de ninguno de ellos, ¿no? Inteligencia artificial, me descargo un contrato, tal, sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, un abogado se ha pasado 5 años de carrera, no creo que la inteligencia artificial lo resuelva, ¿no? Un agente inmobiliario ha hecho su carrera, porque tampoco es que haya, al final no hay una formación específica, pero sí que hay un conjunto de formaciones que te hacen hacer buen profesional, ¿no? Sí. En principio. Te voy a dar la palabra porque me interesa mucho pues que expliques la importancia que tiene la formación en el agente inmobiliario, y yo lo único que le quiero trasladar al consumidor, ¿no? Es de que si quiere hacer una buena venta, pues tiene que tener un buen abogado, un buen negociador, una persona conocedora del mercado, ¿no? Entonces, para hacer todo esto hace falta una buena formación y es un poco lo que Pere ens explicará, ¿no? Bueno, básicamente es resolver la pregunta de por qué hay que usar un agente inmobiliario o necesitas un agente inmobiliario en tu vida cuando en principio la legislación te lo permite hacer solo, ¿no? ¿Podríamos decir eso? ¿No? Sí, pero en algunas regiones. En la, o sea, en la nuestra de momento está regulado. Aunque... No, digo como consumidor. Como consumidor, ¿no? Sí. O sea, sí, como consumidor tú puedes decir, bueno, pues ya me vendo yo el piso. Pues básicamente cogiendo tus ejemplos, me parece clarísimo abogar primero de todo por un tema fáctico, factible, que es el tema del precio. Es decir, tú te puedes vender el piso como tú quieras, pero nunca sabrás si lo estás vendiendo bien o no lo estás vendiendo bien. ¿Por qué? Pues porque no tienes al lado un profesional que te está midiendo el mercado y te está dando datos objetivos de cómo está tu propiedad, si está a precio, si no está a precio, cómo avanza y cómo está el mercado en relación a tu propiedad y qué consejos te puede dar. Al final, hacerlo por tu cuenta es un riesgo más grande de lo que puede parecer. Lo segundo... Perdona, y hablo de temas fácticos. En este primer detalle del tema del precio, que es importante, te he de decir que no hay nadie mejor informado que el agente inmobiliario local, porque ve el comportamiento diario de los precios. Por supuesto, no, sí, por supuesto. Pero no se le da la importancia que tiene. O sea, debería. Yo soy del Baix Penedès, ¿no? Sí. O sea, en nuestra zona viene a trabajar barbaridad de gente de todas partes. O sea, con que hay maños, viene gente de Zaragoza. Con que hay gente del Baix Llobregat, vienen agentes inmobiliarios del Baix Llobregat. Bueno, yo soy de Roda de Bará, ¿no? Conozco mucho Vendrell, Roda de Bará, ¿no? Entonces voy a poner 2 ejemplos. Carretera de Valls del Vendrell, por ejemplo, ¿no? No tiene el mismo precio desde la carretera de Santa Oliva hacia la Bisbal del Penedès que desde la carretera de Santa Oliva
hacia la calle Doctor Robert, o Roda de Bará no tiene el mismo precio la Chample Sur que la Chample Nord, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo saben esto la gente de Barcelona? De ninguna manera, porque te encuentras, bueno, digo de Barcelona, de Zaragoza, he dicho Barcelona porque es lo primero que se me ha ocurrido, pues ya empiezan mal con el precio. O lo tienen muy bajo o lo tienen excesivamente alto. No lo tienen al precio de mercado, ¿no? Lo digo para ratificar un poco. No, pero plenamente. Y luego también hay un tema de procesos. Es decir, tendemos a pensar y hay dos variables fácticas, te vengo a decir, luego hablaremos de la necesidad de que el profesional esté bien formado, pero hay un par de temas fácticos claramente en los procesos que son importantes. El primero es detectar cuando un piso o una propiedad está bien anunciada o no. Es decir, a veces pensamos que cuando nos llaman enseguida, en la primera semana, es que estamos vendiendo barato, cuando uno sabe y uno conoce que en la primera semana de la exposición de un producto es la clave para que haya contactos y saber aprovechar esos contactos. Cuando quemamos, entre comillas, que nosotros decimos en la profesión o no, una vivienda. No, lo dejo en 40.000 euros más y luego ya, si eso ya... y el ya, si eso ya, se convierte en un piso quemado que luego nadie quiere ir a ver. Entonces, hay que tener un conocimiento claro del proceso y luego, por supuesto, el filtraje, tercero, el filtraje de compradores. Esa es otra. Que la de tiempo dices, oye, ¿por qué pago a alguien para que me venda mi piso? Porque tener que dar y enseñar viviendas a amigos y amigas que nos estáis escuchando es un arte y es un arte de paciencia muchas veces, de que si puedo, que si no puedo, de que si contesto preguntas, que si no. Si uno además está trabajando, está desarrollando su profesión, tiene que parar para ir a enseñar, adaptarse al comprador, etcétera. Quiere decir que es un arte el de saber, o sea, porque en muchas ocasiones cuando estás enseñando un piso, sin decir nada te dicen mucho. O sea, y eso es una... esto no te lo puede enseñar nadie, o sea, al final es la casuística quien te lo enseña, ¿no? O sea, tú sabes, o sea, lo que sí te pueden enseñar es lo que tú tienes que averiguar de ese cliente para saber si es solvente o no. ¿Vale? Ahí está, esa es otra. Sí, lo que sí te pueden enseñar es, bueno, pues del lenguaje de los signos, te pueden enseñar bueno, pues, en fin, muchísimas cosas que al final, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, pues de comportamiento de las personas, etcétera, ¿no? Pero lo que no te pueden... de ningún modo transmitir, ¿no? Eso lo tienes que vivir, ¿no? O sea, y eso te lo da la casuística, ¿no? Sí, sí. Y luego además, aparte de todo esto que decimos, hay un tema de control de cargas, de cómo transmitir la vivienda libre de cargas, el tema documental, que nadie mejor que un especialista va a saberlo trasladar y hacer. Entonces, fíjate que ya hemos dicho muchas cosas, o sea, solo a nivel fáctico, pero claro, ¿qué pasa? Que luego nos encontramos con la tesitura de que el mercado no es un mercado que tenga una barrera de entrada grande, es decir, ser inmobiliario a nivel de comunidad autonómica es más o menos fácil, pero en general es fácil. Entonces tenemos las dos tipologías de inmobiliario que tú decías, ¿no? Del hombre orquestra, el que aquí yo lo pillo, aquí lo mato, y el otro es el que decide hacer esta profesión porque le gusta, porque la ama, se forma, se documenta, conoce e intenta aportar valor en cada una de las acciones que hace hacia su vendedor, que es su cliente, ¿no? Entonces, claro, que sea bueno ir a un inmobiliario no quiere decir que todos los inmobiliarios sean válidos para podernos acoger a esa afirmación, ¿no? ¿Cuál es el buen inmobiliario? Obviamente el que siente pasión por su trabajo. Bien, ¿qué significa sentir pasión por su trabajo? Pues significa conocer tu profesión y además estar al día y formarte continuamente de las mejores técnicas de negociación para poder llegar al mejor acuerdo con los compradores de tu vivienda. Significa también estar al día del tema jurídico, porque hay muchos cambios, especialmente últimamente, de qué es lo que significa, cómo, cuándo y de qué manera podemos transmitir una propiedad. Temas de financiación. De nada sirve encontrar un comprador que luego no pueda obtener la financiación para la compra de una vivienda. Eso define muy claramente si tengo un buen inmóvil. ¿De qué me sirve a mí encontrar a alguien que quiere comprar al precio que yo he marcado si luego no lo puede comprar? O sea, y en Cataluña, ¿no? Especialmente. Y en Cataluña especialmente. Bueno, te diría que te digo que cuando voy a Sevilla me dicen lo mismo, ¿eh? No, pero, ¿sabes? O sea, pero bueno, en Sevilla por lo menos no hay. O sea, aquí lo sabes, supongo que está regulado el tema de las arras, ¿no? De manera que si no se puede, si no hay financiación hay que devolver el dinero, ¿no? Entonces, sí. se pierde un tiempo ahí que
en Sevilla también se pierde, porque el objetivo del cliente, el objetivo de la gente en definitiva es hacer la venta, no que el vendedor se quede Sí, con el sí, dinero no, y no, el no. comprador lo pierda, ¿no? Hacerlo Pero, y que todo el mundo lo haga bien, pero sí que es verdad que dices, al final es que todo el mundo se lleve una buena experiencia, lo has hablado, lo has explicado tú muy bien, ¿no? De la del pan tumacat con el jamón, sí, ¿no? sí, sí. Que se Yo lleve una buena tengo, experiencia de esto. yo procuro siempre tener pan de horno de pan, ¿no? Mm. Ahora algún día tengo que ir a buscar una baguette, ¿no? Ese día Totalmente. no desayuno tan bien, Sí, sí. ¿eh? Te lo aseguro, ¿eh? No, 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 eso sí, Sí, sí. pero absolutamente de acuerdo. Pero es que para Y elegir después inmobiliario hay más cosas, después ¿sabes? entraría, hablando otra vez del tema, entraría en la Llangonisa de aquí o de allá. Bueno, 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 ahora ya nos metemos para otro podcast. Sí, sí. Y la pregunta que hace falta resolver entonces es, ¿cómo elijo yo o cómo sé yo que un inmobiliario es más adecuado o menos adecuado para la venta de un inmueble? Y yo te diría que a primera vista lo fácil es entrar por las siglas, es decir, cuando tú tienes un inmobiliario que es colegiado API, cuando tienes un inmobiliario que tiene designaciones privadas como CRS, como Realtor, cuando tienes inmobiliarios que sabes que acuden a congresos, que tienen buenas conexiones, es gente que está destinando su tiempo a poder hacer mejor y a poder poner más en valor su profesión, ¿no? Bueno, también, sí, absolutamente de acuerdo, ¿eh? Pero dentro de las designaciones, barres un poco para donde tú estabas antes, ¿eh? Porque No, yo barro para la formación. sí, O sea, pero porque no te olvides de Ignacio Castillo con REM Quality. no, no, no. Si lo que te vengo a decir Es es, que quiero ponerlo también en valor si porque es un haces tío bien, que se curra la sí, página, no, ¿eh? no, oye, y yo también, yo doy formación privada y no doy titulación, y doy formación privada y la doy a los APIs y lo doy a, etcétera. Es decir, todas esas personas que son capaces de desarrollar su trabajo y poner horas para poderlo hacer mejor es genial. Lo único que digo es, desde el punto de vista del consumidor, tú cuando vas por la calle y dices, voy a escoger una inmobiliaria para que represente mis intereses, para vender mi vivienda, ¿cómo la eliges? Bueno, yo no elijo inmobiliaria porque soy inmobiliario. No, pero ¿cómo lo harías? Yo te voy a decir cómo elijo a cualquier profesional, ¿vale? Bien. Entonces, empiezo, bueno, por hacer un tanteo, ¿no? Y contratar al que mejor preparado veo, más realista es, ¿no? O sea, a mí no me importa que me digan la verdad, ¿no? O sea, yo estoy especializado, ¿no? No sé si tú eres partidario de la especialización dentro de la Pues profesión o no. 100%. O sea, yo estoy especializado y te diría básicamente o sea, trabajo para propietarios, defiendo los intereses del propietario, ¿no? O sea, yo siempre hago una distinción que me cuesta mucho de hacerlo entender, pero yo soy un poco como un abogado, ¿no? Que sé de leyes, ¿no? Pero o llevo la acusación o llevo la defensa, ¿no? La Pues representación. sí, entonces, no, he hablado de la profesión del abogado, ¿no? O sea, Sí. o llevas una cosa o llevas la otra, ¿no? Entonces yo represento siempre al propietario, ¿vale? Y en mi equipo, en mi propio equipo, hay gente que representa siempre al consumidor, ¿no? O al comprador de la vivienda, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, para mí son muy importantes unas cosas que probablemente para mi compañero no lo son tanto, ¿no? O sea, mi compañero tiene que saber mucho más de hipotecas, ¿no? Y yo probablemente tiene que saber también de negociación y yo probablemente, pues, en fin, tengo que saber más de propiedad, de leyes de la propiedad, ¿no? Entonces yo soy partidario de la especialización, ¿no? Entonces tú me decías, ¿cómo elijo a un propietario? ¿Cómo elijo yo A un profesional. a un profesional, ¿no? Pues teniendo en cuenta toda una serie de detalles que básicamente pasan por medir cuál es su profesionalidad y entendiendo que lo que me diga, aunque no me guste, ¿no? O sea, cuando voy a hacer la declaración... Viendo su punto de vista, su perfil de especialización Correcto, en lo que hace. correcto. Pero ponte tú ahora en la piel de un ingeniero químico que tiene conocimientos, etcétera, que quiere vender su vivienda, pero de que inmobiliaria no sabe nada y empieza a visitar inmobiliarias para ver cuál elige para representar sus intereses. Yo creo que ¿Cómo ponte en su piel y dime, ¿cómo debe hacerlo un consumidor? Yo muchas veces me encuentro, o sea, respondiendo a tu pregunta, me Sí. encuentro muchas veces que la gente al final lo que menos le importa, ¿no? Es lo que, o sea, dentro del proceso de la compraventa, el buen agente lo sabes al final. ¿Por qué lo sabes? Ostras. Sí, sí. ¿Sabes al final por? Bueno, pues porque es el que se ha preparado bien,
ha tenido en cuenta, o sea, yo veo en muchas notarías, veo gente muy poco preparada que está allí haciéndonos perder el tiempo a todos, pues porque no ha hecho sus Bien su deberes trabajo. en el transcurso del proceso, ¿no? Mm. Entonces, claro, es ahí cuando se nota cuando uno es... A mí muchas veces en muchas notarías me han felicitado, ¿no? Pues porque les hemos llevado la documentación bien y a tiempo, las cuentas cuadradas bien y a tiempo, ¿no? Entonces yo he visto gente cuadrar cuentas en la notaría, o sea... Fatal. La imagen del sector se ve... Sí, entonces, claro, yo ahora me voy a captar una vivienda y le intento explicar cómo es todo el proceso a un propietario, ¿no? Sí, pero Joan Ramón, si tú me dices que lo vemos al final, ¿no? Como consumidor, tienes un problema a la hora de elegir al principio. Claro, porque es que todo el mundo al final, o sea, casi todo el mundo te ofrece lo mismo, ¿no? Pues Lo que ahí es pasa donde tenemos que ser capaces de poner en valor aquello que somos, aquello que hacemos, aquello para lo que nos preparamos, ¿no? Mira, Pregunto, ¿eh? sí, pero Porque si no, la claro. cuestión, ¿sabes dónde está? Que no es un tangible. Pero los intangibles hay que venderlos, ¿o no? Sí, lo que pasa es que, en mi caso concreto, Sí. yo pongo por delante la honradez. Por supuesto. Y entonces acostumbro a decir las cosas como las veo y son, con todos los errores que eso comporta, ¿eh? Ujú. Y ostras, se me hace dificilísimo captar, ¿no? Entonces, esa finca, depende del propietario, lo realista que sea o deje de ser, ¿no? Yo después de hacer todo un trabajo de exposición bien hecho y tal, veo al cabo de unos 3 semanas, 4 semanas, que es lo que destinas a hacer el seguimiento, la veo que la tiene otro, que dice, joder, pero que he hecho mal, ¿no? Y Sí. no he hecho nada mal, sino lo que el propietario de aquella finca es muy poco realista, ¿no? Y se ha fiado o sea, se ha centrado, O ha decidido se ha decir, bueno, centrado voy a en el- probar se ha con... centrado en el precio, o sea, Sí. porque le ha dicho 325.000 de una finca que a lo mejor hay que vender en 250.000, ¿no? Sí. Y tú le has dicho 250.000, si me apuras mucho, tal. Entonces, claro, ¿en qué otra cosa me encuentro, no? Le digo documentación y me dice, es cuando le pides la documentación a un propietario, es como si, no sé, le hace daño, o sea, porque claro, ha venido aquí 20 personas y nadie me ha pedido nada. Entonces, ¿cómo te voy a ayudar yo si no? O sea, yo tengo que saber lo que estoy vendiendo, los metros que tiene. Tengo que ayudarte en el proceso si tiene, hoy en día que, por ejemplo, hay muchísimas discrepancias porque casi todo viene de proyectos antiguos, que los nombres de las calles no coinciden, que las referencias catastrales y el catastro y la Te lo iba a concordancia decir gráfica. ahora, la referencia catastral Sí, famosa. y la referencia la concordancia gráfica. Y ya para liarla del todo, el valor de referencia, que además nos dijeron que eso sería una maravilla. Igual te ponen un parking a 17.000 euros que no eres capaz de vender por 13 y que no eres capaz de vender por Y por al 13. revés. Sí, Y sí, al sí. revés, y un piso que a lo mejor lo puedes vender en 250, te lo ponen en 120, o sea, fin, ¿no? Entonces, todas esas cosas que para mí son lo importante es lo que menos importancia le da el consumidor, ¿no? Y ahí es donde, pero yo creo, por eso te decía, y va muy ligado con el tema de ser honrado, es decir, hay que ser lo suficientemente honesto como para explicarle a alguien que su vivienda vale lo que vale en función de tus conocimientos y saberle argumentar claramente el por qué vale eso y bajo qué tutela y bajo qué conocimientos tú llegas a esa conclusión. Luego, obviamente, el vendedor puede decir, oye, pues aquí me han dicho 3,25, voy a probarlo ahí. El Dios dirá. O sea, luego aquí cada uno tiene su... Pero yo te diría que al final el seguimiento de este tipo de propiedades, y tú me lo tienes casi que reconocer, que es decir, cuando hace 3 meses que esa vivienda no la visita nadie ¿no? Y está a 325 y tú haces la llamada y dices, oye, ¿qué ha pasado aquí? Pues bueno, que lo hemos intentado. O el mismo inmobiliario dice, es que tendríamos que ir bajando y dices, madre mía, o sea, me has cogido a 3,25 para acabar vendiendo al precio que me dijo el otro a la primera vez, ¿no? Bueno, Aquí es donde... Como tú bien sabes, de esto hay mil técnicas y eso Sí, debería sí, de ser objeto probablemente... Buf, de lo que buenamente quieras, sí, sí. Tenemos que ir acabando porque si no al final no nos va a mirar nadie, ¿sabes? Vale, no, perfecto. Entonces... Yo es que a la que me pongo no paro, ¿eh? No, o sea... yo tampoco, porque a mí se me ocurren ahora mil ideas, no de darle traslado de técnicas tramposas que, bueno, como tú bien sabes, hay en el mercado y probablemente sabes alguna más que yo, ¿no? De sobrevalorar, contraofertar, para saber hasta dónde eres capaz de llegar. Entonces, no, o sea, en lo que menos se centran es en el objetivo del propietario, que es intentar vender bien y lo antes posible, ¿no? Sí. Entonces hay mucha gente que utiliza mil técnicas, ¿no? Entonces, la conclusión final del traslado que le deberíamos de dar al consumidor es, a ser posible, ¿no?, que coja un API bien formado. Primero de todo, un buen inmobiliario y segundo, un inmobiliario que bajo
bajo su formación y bajo el discurso, porque uno al final, a pesar de no conocer el mundo inmobiliario, hablando con alguien, y tú lo has dicho antes, tú puedes llegar a ver el grado de especialización que tiene alguien, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues mira que sea especialista, que sepa de la zona, que sepa de lo que hace, y fíjate en función de sus conocimientos y de su forma de hacer, porque si no, si solo miramos el precio, seguramente entramos en una barrena en la que nos vamos a equivocar, el precio de venta, digo. ¿Y dirías que lo más importante es que el inmobiliario sea local? Ostras, pues es una muy buena pregunta. Yo creo primero en las personas y luego en las localidades. Es decir, conozco inmobiliarios locales que no dejaría que nunca llevaran mi inmueble, y conozco gente que trabaja a nivel global y que es muy, muy buena haciéndolo. Entonces, para mí reside en la especialización en la persona. Entonces, hombre, el local tiene cierta ventaja, ¿no? Porque conoce, es lo de guerra de guerrillas, es decir, ¿quién mejor conoce su zona que el local, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿qué te puede ofrecer cada uno? Sí que es verdad que el global, igual, en presupuestos de X, marketing, etcétera, o vender para afuera, o vender en otros sitios, quizás capaz de llegar a tipologías de compradores distintas que el local en un momento dado. Entonces, hay que evaluar bien con quién juego. Ahora te diría, yo siempre soy de local, ¿eh? Siempre. Pero yo creo que depende mucho del profesional y de la persona. Es decir, y de Mira, con quién quiero trabajar. Yo te voy a decir que vivo en una zona... Pues claro, tú eres local. Sí, entonces, muy local. No me vas a decir otra cosa. No. ¿No? Yo me extrañaría mucho yo no me voy que llevaras la contraria con esto. Yo no me voy a ir más allá de 15 kilómetros de mi casa. Vale. O sea, eso lo tengo clarísimo. Imagínate. Porque es un mercado que domino mucho. O sea, a mí me dices tal calle y no me hace falta ningún GPS para ir, ¿no? Y eso para mí es importante. Y a lo mejor me dices el número y hasta sé que yo tengo un currículum muy corto. O sea, 44 años, finca Segarra y nada más. O sea, no he hecho otra cosa, ¿no? Tienes una línea en la vida laboral. Sí, o sea, es 44 años, finca Segarra. O sea, no he hecho otra cosa. Un currículum... Sí, miento. O sea, he trabajado... Yo de formación hice FP1 y FP2, FP2, soy eléctrico, ¿vale? Y he estado 12 meses en una empresa de un amigo de mi padre haciendo de electricista, pero nada, me di cuenta que aquello no era para mí. Llegué de la mili y mi padre me dijo, hombre, pues esto funciona, si quieres continuar con esto y tal. Entonces a partir de ahí hice lo posible para ser API, me metí en el colegio de APIs y tal, y bueno, pues hasta la fecha, no he hecho otra cosa. Son las dos únicas profesiones que he tenido en mi vida. Solamente he tenido un jefe y nada más, ¿vale? Y siempre he estado vinculado a este sector. A mí me quita, o sea, claro... A mí me da la seguridad de que yo sé quién ha hecho aquella obra, aquella otra obra, quién ha hecho aquella urbanización. A mí eso me da una seguridad, ¿no? A mí me viene, o sea, yo conozco mucha gente del Vallès, del Baix Llobregat, ¿no? Y te dicen, hostia, tengo que vender un piso aquí o tengo que vender un piso allá. Yo lo que hago es buscar a alguien de referencia de la zona y recomendárselo, porque es lo mejor que puedo hacer por él. Porque si hago lo contrario, o sea, si yo me voy a vender mejor puedo ser yo muy eficaz vendiendo un piso en San Feliu, ¿no? Solamente he aceptado un encargo fuera de mi casa que fue en Cambrils, que la verdad es que me funcionó muy bien, ¿no? Pero es que las horas que yo dediqué a ponerle precio a aquella finca, si lo tuviera que hacer con cada una de las que yo tengo para vender, ¿no? Pues es que me arruinaba, o sea, porque me fui a Cambrils, me fui a comprar, porque además no había la información, te estoy hablando de hace 10 o 12 años, cada día hay más de información, ¿no? Hoy en día, pues yo qué sé, a través de cualquier portal inmobiliario y demás, pues recoges muchísimo. Me fui a Cambrils, tal, un follón, la vendí, ¿eh? La vendí muy rápido porque además era un propietario que quería vender y cuando te dicen que quieres vender te tienes que alinear con lo que el mercado dice y vender rápido, ¿no? Sí. Pero no me salió rentable, ¿no? Y claro, o sea, pero para nada, porque el tiempo que llegué a perder, entonces mi consejo es local. También para contraofertar lo que tú me dices, fíjate que yo vivo en un pueblo de 3.500 habitantes donde las casas rondan de 280 a 250 a 300.000 euros en función de los metros. Un amigo personal me llama un día y me dice, oye, vamos a tomar un café que tengo un problema. Han venido 8 inmobiliarias a mi casa, locales, ¿vale? Del pueblo y del pueblo vecino. Han puesto la vivienda a la venta durante 6 meses. Hemos tenido 2 visitas de compradores. O sea, iban, hacían fotos, subían a portal.
Es decir, y eran locales, pero no hacían bien su trabajo. Bueno, O pero sea, una cosa es ser es que local ahí, y la otra es hacerlo bien. ahí Para mí son cosas sí, distintas. sí, estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que probablemente los que fueron no eran vendedores, no eran agentes Ah, inmobiliarios. bueno, ¿Vale? tenían, ahí pone inmobiliaria, ¿eh? Sí, lo que pasa es que bueno, ¿Sabes lo que te quiero decir o no? sí, yo vivo en una zona que hay, pues debe haber unas, vamos a poner, depende de los pueblos que junte, pero vamos a poner entre unas 80 inmobiliarias o 90, ¿vale? Y, y no voy a decir el nombre, tú lo conoces, su padre también era agente inmobiliario, eh, pero al único que siento admiración profesional Sí. es a una sola persona, entre 90 inmobiliarias, ¿no? Probablemente te sacaría 3 o 4 más de gente que tú también conoces, porque son gente que todos nos conocemos, ¿no? Es más, te lo reduzco, de 90 inmobiliarias vamos a poner, solamente me encuentro a 8 o 9 por ahí por el mundo dando vueltas, formándose. Ahí está el problema. Esas son. Y el tema es, ¿cómo hacemos que el consumidor detecte y valore eso? La forma Porque de, para la mí forma, esa es la la clave de forma de esta peli. explicarse, yo lo he dicho antes, yo cuando voy a un abogado, el que me lo pone fácil no es al que escojo. Cuando voy a un asesor fiscal, el que me lo pone fácil no es el que escojo. Las cosas no son fáciles. Las Totalmente. cosas tampoco es que sean difíciles. Las cosas, si un profesional se le encarga un trabajo y es profesional, pues probablemente te quita un montón de quebraderos de cabeza y además le sacas un buen resultado. Y globalmente acaba siendo barato. Bueno, y Por- aparte, por hay lo- cierta por lo tendencia de meter a todo el mundo dentro de la misma bolsa. ¿Estás de acuerdo conmigo también? Sí, sí, sí. Y luego, claro, aquí el trillar lo Pero- bueno pero de lo menos bueno para mí. Quédate con un dato que te he dado, ¿eh? De 90 Sí, inmobiliarias. sí, no, es que queda O sea, clarísimo. Quédate con un dato que te he dado, ¿eh? De 90 es que es 9. más. Sí. Un 10. Sí. Un 10%. Sí, ¿no? o sea, te daría, ¿eh? O sea, que, en fin, y las conoces tú perfectamente igual que yo de mi zona, o sea... de tu zona, de todas, o sea, al No, final... pero date cuenta, tú de mi zona la conoces desde el punto de vista del aire, o sea, porque has venido, probablemente has ido a Calafell alguna vez. Una más que otra, sí, pero sí, pero nos conocemos. Sí, pero lo conoces así un poco por encima, ¿no? O sea, no lo conoces en profundidad, ¿no? Y sin embargo, yo te puedo decir personas de Calafell, de Roda de Bará, y de poco más de la zona, ¿no? Que seguro, o sea, seguro que tú vas por el mundo y te dicen Segarra, o te dicen Ernest Solé, o te dicen, en fin, ahora no me vienen más nombres, pero y enseguida relacionas con una zona, ¿cierto o no? Porque son gente que se mueven, son gente que están constantemente intentándose formar para trasladar, para cubrir las necesidades que el mercado tiene, ¿no? Exacto. E intentar proteger al máximo Por eso, los intereses de su cliente. compro tu discurso de la localidad, pero para mí no es suficiente. Es decir, el hecho de ser local no siempre es 100% sinónimo de calidad. Es decir, el hecho de ser local es un plus importante. Y no te digo que no, porque el conocimiento de la zona, como bien dices, es importante. Pero al final, de los 90 que tú dices, todos se venden como locales. Si jo et dic Vilanova, et sona? Vilanova Agent Immobiliari? Sí, claro. És un referent d'arreu. Sí, no, claro. Pues ya no, está, o sigui... els conec, si los conozco. Si no digo, pero ser referente, hay 20 más que se venden como locales ahí. Pero y no lo son. Efectivamente. Y el ingeniero químico no lo sabe esto, ¿eh? Ya. Pero y ahí es donde el ingeniero químico, da igual, ¿eh? O sea, tú me has hecho tú ahora si fueras... o sea, tú me has dado un ejemplo de tu plaza, ¿no? Sí. Si tú ahora fueras a Roda de Bará, sí. O a Comarruga, ¿no? Probablemente, y empezaras a escuchar discursos, ¿a quién elegirías, ¿no? Al que mejor discurso te diera, ¿no? Sí. Lo que pasa es que das, por eso para mí, y antes me decías, me haces trampa por el tema de las siglas. No. O sea, para mí las siglas no son definitorias para nada, porque hay gente que es API, que es CRS, etc. Y seguro que lo hacen mal, fatal, ¿me explico? No, o sea, que tú tengas la carrera de abogado no quiere decir que ejerzas bien de abogado, ¿eh? No. Son dos cosas distintas. Me costó de entenderlo cuando era joven. Claro, pero empecemos por ahí. Es decir, ya hablamos de local, hablamos de gente que se forma. Todo esto son checks que uno tiene que ir haciendo para que cuando llegues al discurso final con las personas con las que quieres hablar, sepan de qué están hablando y te demuestren el grado de especialización que tú requieres para vender tu vivienda. Y para mí eso es lo importante. Para mí, ser buen profesional empieza por ser buena persona. Buah.
¿vale? Absolutely. O sea, totalmente de acuerdo Y con luego eso. tener- Y siempre me encontrarás ahí. Siempre. Y luego tener muchas preocupaciones, o sea, hay que ser competitivo siempre con uno mismo, o sea, cuando ves a Exigirse alguien, más. sí, es ser mucho más exigente, ¿no? Sí. Yo esto lo veo en mi hija, es una pasada, flipo. Y creo que lo tenemos que cortar porque ya no estamos Vale, pasando. ¿cuánto rato llevamos ya? Madre mía, perdón, ¿eh? Todo esto es culpa tuya. Sí, sí. Eh, Oh, pero està la mar de bien, ¿o no? sí, sí. Sí, bueno, sí. està bé, ¿no? Sí, sí. Bueno, me has puteado porque yo quería que dijeras que los Pero locales yo- somos muy buenos, Pero pero yo he bueno. venido aquí a decir mi opinión, no lo que tú quieres que diga. O sea, He de reconocer que te compro también lo tuyo porque hay gente muy vale, muy y bien además, preparada por ahí. fíjate que tú Pero me has bueno, los dicho locales que tú te quedabas con gente que te lo pusiera complicado, no con el que te lo ponía fácil. Yo no te lo voy a poner Sí, fácil. sí. Y tanto que sí. Hasta volver. Ha sido... Pero esto se puede ir cortando y se puede, ¿no? Se puede editar un poco, eh, bueno, yo creo... Sí, ¿no? Como queráis, tenéis contenido aquí para... ha sido un pleno, ha sido un placer que nos, bueno, que nos escuche, se lo agradecemos muchísimo y si nunca tenéis que contratar a un agente inmobiliario, al contrario de lo que dice Pere, que sea local y que esté muy bien preparado. Que Y sea ya está. local, que esté preparado, que sea especialista, que conozca. Hay muchas cosas, muchas que sea Sí. local también, también. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado.